¿Qué es lo que más necesita la humanidad? ¿Es amor? ¿Es, no sé, comprensión? ¿Tolerancia? Tal vez racionalidad. ¿Objetividad? Bueno, sí, todo eso es definitivamente necesario. Pero hay algo más que necesitamos aún más. Algo que está permanentemente en el primer lugar de nuestra lista de prioridades. Y ese algo es trabajo. Necesitamos todo el trabajo, todo el tiempo. El trabajo mueve el mundo. Y no hay nada mejor para proporcionar ese trabajo que un motor diésel. Puede que pienses que los motores diésel son mundanos, menos emocionantes, más torpes que los motores de gasolina deportivos de altas revoluciones. Es como comparar un caballo de carreras de pura raza con un caballo de tiro. Pero lo cierto es que los motores de gasolina son reemplazables. Los motores diésel, no. Son los brazos que mantienen unido nuestro mundo. Y lo demostraré con cifras en este video. Demostraré que ninguna de las tecnologías de propulsión, combustibles alternativos ni ningún otro tipo de combustible disponible actualmente para la humanidad es capaz de reemplazar los motores diésel y el combustible diésel. Nada se acerca, porque la combinación de la anatomía del motor diésel y el combustible diésel crea algo casi mágico en términos de capacidad de producción. Si observan este motor diésel en miniatura de 16 centímetros cúbicos frente a mí, notarán la ausencia total de cualquier componente eléctrico o cable. Eso nos indica que no tenemos bujías. No tenemos bujías para encender la mezcla de aire-combustible. Es el movimiento mecánico del pistón de este motor lo que realmente enciende el aire y el combustible. Lo que el movimiento del pistón hace dentro de un motor diésel es comprimir el aire dentro del cilindro. Y comprime el aire bastante. Este es un motor diésel monocilíndrico en miniatura de 16 centímetros cúbicos. Y tengo, como pueden ver, un volante gigante para hacer palanca. Pero observen cuánta fuerza se necesita para comprimir el aire. Por ejemplo, si lo intento con un dedo, imposible. 2 dedos. Probemos con 3. Bueno, 3. 3 dedos. De hecho, hay tanta compresión que si la suelto cerca del pico de compresión, hay suficiente energía para girar el motor casi una vuelta completa en la dirección opuesta. Se necesita mucha fuerza para comprimir el aire, porque un motor diésel tiene lo que se conoce como una relación de compresión muy alta. La relación de compresión se puede pensar simplemente como cuánto se aprieta algo. Cuanto mayor sea la relación de compresión, más se aprieta el aire. Cuanto más se aprieta el aire, más se calienta. Y en el pico de esa compresión, el aire se calienta tanto que si añadiéramos el combustible para rociarlo en ese aire caliente, el combustible se encendería casi al instante.
Por eso los motores diésel deben tener una relación de compresión muy alta para comprimir el aire con fuerza y poder encender el combustible diésel. Claro que al comprimir mucho un elemento, tus herramientas se acercan al centro de energía de la combustión al iniciarse. Ahora, en lugar de mis manos, imaginen un pistón. Cuanto mayor sea la relación de compresión, más cerca estará el pistón del centro de la combustión y de la fuente de energía, y cuanto más cerca esté de esta, mayor será la transferencia de energía al pistón y mayor será el trabajo útil que obtendremos de la combustión. Entonces, ¿por qué los motores de gasolina no utilizan encendido por compresión si es más eficiente? No lo hacen porque no pueden. Si aumentamos demasiado la relación de compresión de un motor de gasolina, el motor empieza a tener detonación y se destruye. Otra cosa que un motor de gasolina no puede hacer es utilizar una mezcla heterogénea de aire y combustible. Solo puede utilizar una mezcla homogénea de aire y combustible, lo que significa que el aire y combustible se mezclan por igual en todo el cilindro. En otras palabras, si tomamos dos muestras de igual volumen de dos partes totalmente diferentes del cilindro, deberíamos tener la misma cantidad de partículas de aire y combustible en ambas muestras. Esto suena muy claro y ordenado, pero en realidad es ineficiente. Porque no solo debemos preocuparnos por mezclar correctamente el aire y el combustible, sino también por usar suficiente combustible para cubrir todo el cilindro. Esto es lo que deben hacer los motores de gasolina, pero los motores diésel no. Pueden utilizar una mezcla heterogénea de aire y combustible, lo que significa que pueden tener una concentración de combustible totalmente diferente en distintas partes del cilindro. Pueden tener una mayor concentración de combustible justo en la parte superior de la cámara de combustión, donde se supone que ocurre la combustión, y luego tener una ausencia total de combustible en otras partes del cilindro. El resultado final es que los motores diésel realizan más trabajo que los motores de gasolina y al mismo tiempo consumen menos combustible. Y luego está el propio combustible diésel. Es muy denso en energía, tanto por unidad de volumen como por unidad de masa. Un litro de diésel contiene 37.7 megajulios de energía, mientras que un kilogramo contiene 45.5 megajulios. Estas dos cifras difieren porque el diésel es menos denso que el agua. Un litro de diésel no pesa 1 kilogramo, sino 0,8 kilogramos. Pero a pesar de esta menor densidad, el diésel es un monstruo energético. He aquí una pequeña analogía para poner en perspectiva lo que 45.5 megajulios de energía pueden hacer. Se necesitan 334.4 kilojulios de energía para hervir un litro de agua y llevarla de 20 a 100 grados Celsius. Un solo kilogramo de diésel puede hervir 136 litros de agua. Es precisamente esta combinación de la anatomía heterogénea de la mezcla aire-combustible por ignición por compresión junto con la alta densidad volumétrica y másica lo que lo hizo tan dependiente y adicto a los motores diésel. De hecho, todo lo que ven a mi alrededor, en esta sala, en este espacio, fue posible gracias a los motores diésel. Empecemos por lo más obvio, el centro de atención. Este pequeño motor diésel me llegó de China desde la otra punta del mundo y fue traído a uno de los principales puertos europeos, probablemente en un buque. Y un buque está propulsado por un gran motor diésel. Y desde el puerto, este pequeño motor fue llevado a un almacén en un gran camión, también propulsado por un motor diésel. Pero antes de que ese gran camión pudiera transportarlo al almacén, se tuvo que construir una carretera desde el puerto hasta la ciudad o el almacén. La carretera se construyó con varias máquinas de construcción de carreteras, todas propulsadas por grandes motores diésel. Pero antes de que este pequeño motor pudiera ser transportado, por supuesto tuvo que ser fabricado y como pueden ver, está hecho de metal y el mineral para obtenerlo tuvo que ser extraído. Y esa extracción se realizó con grandes máquinas propulsadas por motores diésel. Para poder presentarles este motor, tuve que ponerlo sobre una mesa. Y esta mesa está hecha de madera. Para hacer la mesa hubo que talar árboles. Y lo hicieron con gran maquinaria forestal propulsada por motores diésel. Antes de poder grabar este video, tuve que desayunar para poder pensar con claridad. Y la comida para mi desayuno fue cosechada por una gran maquinaria agrícola también propulsada por motores diésel.
Esta habitación en la que estoy sentado en este edificio tuvo que construirse, los materiales tuvieron que llevarse al lugar y convertirse en un edificio, todo lo cual a su vez se hizo con maquinaria y vehículos propulsados por motores diésel. Comparados con todos estos sofisticados motores de gasolina, no hacen nada. Solo transportan pantallas, luces LED y grasa humana. No pueden realizar ningún trabajo serio porque, en primer lugar, la gasolina tiene menos densidad energética que el diésel, pero ese es el menor de nuestros problemas ya que la diferencia es pequeña. Un problema mucho mayor es que obtener gasolina requiere un mayor esfuerzo de refinación, lo que resulta en un mayor costo base de producción. Y si se quiere trabajar mucho, se necesita mucho combustible, así que si ese combustible cuesta más, es un gran problema. Y los motores de gasolina, como hemos visto, tienen más apetito por el combustible. No son tan eficientes, no son tan fuertes, robustos, ni tan duraderos como los diésel, lo que los hace menos adecuados para el trabajo y en conclusión el diésel ofrece una mejor relación calidad-precio en comparación con los motores de gasolina. Por eso los motores de gasolina nunca reemplazarán a los diésel. Y eso no es ninguna novedad, ya lo sabíamos, pero incluso si la gasolina pudiera reemplazar el diésel, seguiría sin resolver el problema principal. Emisiones. Por supuesto, los motores diésel modernos tienen siglas como EGR, DPF y SCR para hacerlos más limpios, pero ni siquiera una sopa de letras completa podría hacer que un motor de combustión sea total y completamente limpio. Así que probemos algo diferente. Probemos algo que nos permita tener cero emisiones de escape. Motores eléctricos y baterías. Verán, los motores eléctricos son geniales. Pueden proporcionar el máximo par a mínimas RPM. Además, son una tecnología fiable, robusta y probada. Lo que significa que tienen... Les dije, mucho par. Lo que significa que cumplen todas las condiciones para darnos mucho trabajo. Desafortunadamente, existe un problema. Si los motores eléctricos quieren estar en vehículos móviles, deben tener baterías. Y como sabemos, la densidad energética de las baterías es pésima. Si convertimos las especificaciones de las baterías de vatios hora a megajulios, obtenemos que una batería moderna de iones de litio, como la que se encuentra en un vehículo eléctrico, suele proporcionar alrededor de 0,9 megajulios por kilogramo o 2,5 megajulios por litro. Recargar una excavadora de este tipo o cualquier otro vehículo diésel grande electrificado probablemente tardaría unas 8 horas y requeriría una infraestructura de megavatios. Dicha infraestructura, por supuesto, es imposible en zonas remotas donde operan muchos de estos vehículos. Pero incluso si tuviéramos infraestructura de megavatios en todas partes, 8 horas de recarga después de 8 horas de trabajo son simplemente inaceptables en entornos industriales. La mayoría de las excavadoras, por ejemplo, trabajan prácticamente sin parar, turno tras turno, y luego solo tardan unos 20 minutos en repostar después de 2 o 3 turnos. El otro problema de las aplicaciones industriales es que requieren un alto consumo de energía, descarga profunda y a menudo temperaturas extremas, lo que significa que las baterías en entornos industriales pueden tardar de 3 a 5 años antes de sufrir una pérdida significativa de capacidad. En comparación con esto, un diésel suele durar de 8 a 10 años y luego se puede reconstruir a diferencia de un paquete de baterías. Bueno, los grandes vehículos diésel no se electrificarán pronto. Probemos algo diferente, otro combustible popular del futuro, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un as bajo la manga realmente genial, una densidad energética de 120 megajulios por kilogramo que supera al diésel. Eso es casi 3 veces mejor que el diésel, además de darnos 0 emisiones por escape. Increíble, ¿verdad? Bueno, sí lo es, pero hay una trampa. A temperaturas superiores a menos 253 grados Celsius, el hidrógeno es un gas. Y como gas, tiene una densidad pésima, lo que significa que tiene una densidad energética por volumen de 0,01 megajulios por litro. Así que es casi 3 veces mejor en masa que el diésel, pero también es 3000 veces peor en volumen. Pero podemos hacer algo al respecto.
Si la densidad es baja, ¿por qué no metemos más hidrógeno en el mismo volumen? Podemos hacerlo comprimiendo el hidrógeno a, digamos, 700 bares. Si lo comprimimos a 700 bares, elevaremos la densidad energética del hidrógeno por volumen a 5.6 megajulios por litro. Ahora es solo 6 veces peor que el diésel. Si necesitamos 25 litros de diésel por hora y tenemos 8 horas para un turno, necesitamos 7.540 megajulios de energía para completarlo. Un tanque de diésel de 500 litros contiene 18.850 megajulios de energía, lo que significa que puede completar 2.5 turnos antes de tener que repostar. Para completar un solo turno de 8 horas, necesitamos un tanque de hidrógeno de 1.346 litros. Eso es más del doble del tamaño de un tanque de diésel. Y recuerden, no se trata de un simple tanque. Es un tanque que debe ser capaz de soportar 700 bares de presión de forma segura sin explotar. Así que lo que realmente necesitamos es un tanque de combustible enorme de paredes gruesas y pesado. El tanque de hidrógeno es solo el principio de nuestros problemas. El hidrógeno es actualmente más caro que el diésel porque su producción requiere mucha energía y se debe gastar más energía para comprimirlo a 700 bares. El hidrógeno tampoco es apto para la ignición por compresión, debe encenderse por chispa, lo que significa que podemos olvidarnos de la atractiva anatomía de los motores de ignición por compresión con su alto par motor y debemos construir algo similar a un motor de gasolina para poder usar hidrógeno. Y como acabamos de ver, los motores de gasolina son bastante inadecuados para trabajos pesados. Bien, el hidrógeno y las baterías son un fracaso. Intentemos algo menos ambicioso. En lugar de intentar conseguir cero emisiones, intentemos simplemente reducirlas. Y tratemos de hacerlo con GNC y GLP. Siguen siendo mayoritariamente de origen fósil, pero prometen emisiones notablemente mejoradas en comparación con el diésel convencional y como ventaja adicional también son más económicos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la primera es que ambos tienen una densidad energética ligeramente menor, por lo que obtenemos un menor ahorro de combustible. Otro problema es que el almacenamiento y el transporte son más problemáticos, especialmente en el caso del GNC, que es similar al hidrógeno, ya que requiere tanques reforzados y pesados y compresión a alta presión. La ventaja del GNC es que es más sostenible para la producción de energías renovables no fósiles a partir de residuos orgánicos o la captura de gases de vertedero. El último problema es que ni el GNC ni el GLP son aptos para la ignición por compresión, lo que significa que de nuevo tendríamos que cambiar a un sistema de ignición por chispa o usar una pequeña cantidad de diésel como combustible piloto para iniciar el proceso de ignición y luego encender el resto del cilindro que se llenaría con GNC o GLP. Esto da lugar a un motor de doble combustible, lo cual complica las cosas, pero al menos en teoría debería ser viable para muchas aplicaciones. Pero, en última instancia, tanto el GNC como el GLP son combustibles fósiles y las fuentes renovables y sostenibles actuales apenas pueden satisfacer la demanda actual, y mucho menos una demanda que aumentaría drásticamente si cambiáramos todos los grandes motores diésel por GNC y GLP. La demanda aumentaría drásticamente y las fuentes renovables no podrían satisfacer ni una fracción de esa demanda. Y al ser combustibles fósiles, ambos tienen fuertes implicaciones geopolíticas, especialmente el GLP. Por lo tanto, para muchos países, cambiar de gasolina y diésel a estos dos combustibles fósiles simplemente significaría trasladar su dependencia de una región a otra. Así que sí, existe potencial para reducir las emisiones, pero en última instancia, ambas son fuentes muy incompletas. Bien. Intentémoslo una vez más, probemos algo más. El biodiesel. El biodiesel es como el diésel, pero es bio, así que puedes escribirlo así y añadirle un toque de hoja verde y todos contentos. Lo bueno es que es diésel. Simplemente no se fabrica a partir de reservas de petróleo del planeta Tierra. Se fabrica a partir de aceite vegetal, grasa animal, aceite de cocina usado, grasa reciclada. Se pueden fabricar a partir de un montón de cosas. Pero como dije, es diésel, así que podemos conservar nuestra atractiva anatomía de encendido por compresión con alto par. Existen algunas desventajas. La primera es que el biodiesel tiene aproximadamente un 10% menos de densidad energética que el diésel convencional, pero sinceramente es un problema menor comparado con las impracticabilidades del hidrógeno, las baterías, el GLP y el GNC. El otro problema es que el rendimiento del biodiesel en climas fríos es peor que el del diésel convencional porque se gelifica con mayor facilidad. Pero podemos solucionarlo mezclando biodiesel con diésel convencional.
Sin embargo, la mezcla también tiene límites. Los motores actuales no pueden usar B100, que es 100% biodiesel. Deben modificarse para usar biodiesel puro, pero las mezclas de B20 e inferiores pueden usarse en prácticamente todos los motores diésel sin mayores problemas. Por lo tanto, todos estos parecen problemas relativamente menores, así que con el tiempo podemos ir cambiando gradualmente y modificar los motores existentes, producir nuevos de forma diferente y luego simplemente trasladaremos todo a biodiesel. Claro, la demanda mundial de diésel es desmesurada. Y para satisfacerla, tendremos que reutilizar parte de nuestra producción alimentaria para producir plantas para biodiesel. Eso aumentará mucho el precio de nuestros alimentos, pero reducirá nuestra huella de carbono porque las plantas, cuando están vivas, absorben CO2. Así que eso debería compensar todo el CO2 que se emitirá al quemar el biodiesel. Pero de nuevo la demanda es tan grande que también tenemos que producir nuestros alimentos al mismo tiempo, así que tendremos que talar muchos bosques, prácticamente todos, para poder plantar más y producir más biodiesel. Sí. Como pueden ver, lo que estamos haciendo con el biodiesel no es resolver problemas, simplemente los estamos trasladando a otro lugar. Y es por eso que el biodiesel no es una solución completa. Lo mejor que podemos hacer con él es mezclarlo en porcentajes bajos con diésel convencional para compensar algunos de los problemas que tenemos. Al igual que el GNL, el GLP y el GNC, es una solución muy incompleta. Según la mayoría de las estimaciones, nos quedan entre 40 y 60 años de reservas de petróleo. Por supuesto, el descubrimiento de nuevas reservas, así como la electrificación de toda la flota mundial de pasajeros, podrían extender ese plazo, pero aparentemente hay un plazo. Y lo preocupante es que por ahora solo tenemos sueños impracticables de cero emisiones o realidades incompletas de reducción de emisiones que no pueden satisfacer el aumento de la demanda. Lo que también es interesante es que la mayoría de las fuentes predicen que la población mundial comenzará a disminuir lentamente justo cuando se agoten las reservas de petróleo, lo que podría ayudarnos, ya que podría hacer que algunas alternativas sean un poco más viables y que tengamos que recurrir al diésel. Pero claro, hacer predicciones sobre el futuro lejano es tan fiable como, no sé, un árbol de levas de KTM. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este video? Bueno, hay 3 puntos. Lo primero que quería hacer era demostrar las increíbles capacidades de esta tecnología antigua, pero aún vital. No es de extrañar que nos volviéramos adictos a ella porque es increíblemente práctica, increíblemente potente, increíblemente duradera, robusta, fiable y con un par motor excepcional, lo que sea. El diésel lo tiene todo para hacer todo el trabajo. Así que no es de extrañar que lo hayamos usado para construir nuestro mundo y que sigamos usándolo para impulsar nuestra civilización. El segundo punto que quiero plantear es que creo que las políticas y los discursos agresivos que intentan descarbonizar el sector del transporte de pasajeros son un poco absurdos. No digo que no se deba hacer, pero sí digo que centrarse tanto en el sector de pasajeros y ser tan indulgente con los gigantescos sectores del transporte de mercancías internacional y nacional y el transporte marítimo, la minería, la agricultura, la silvicultura, la construcción, el sector militar, etc. Ser indulgente con eso y centrarse en esto no tiene sentido, porque todos estos otros sectores industriales combinados probablemente superan con creces las emisiones del sector de pasajeros. Y no puedo darles cifras porque las cifras son muy dispares, ya que las distintas instituciones en los distintos países informan de forma diferente. Una parte está, obviamente, terriblemente subestimada, el resto es confidencial, como en el caso del sector militar. Las cifras varían tanto que resulta hilarante y no hay una cifra única. Es imposible acceder a ellas. Sinceramente, creo que parte de esto quizás sea intencional. Pero si queremos el futuro limpio y sostenible del que tanto se habla,
Entonces, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Todos tienen que colaborar. Si no, solo son palabras vacías. El último punto que quiero destacar es que nosotros inventamos el motor diésel, ¿no? De hecho, no lo hicimos. Rudolf Diesel inventó el motor diésel. No nos expropiemos de los logros de otros. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Como especie, hemos llegado hasta aquí. Y creo que buscar excusas para justificar algo que no se puede hacer nunca nos llevará muy lejos. Lo que significa que este video no tiene sentido, porque son solo un montón de excusas para justificar por qué no podemos deshacernos del motor diésel. Terminemos de forma diferente, terminemos con algo mejor. Creo sinceramente en la creatividad de la humanidad. Vivimos en tiempos complejos y por lo tanto requerirán soluciones complejas. El diésel es increíble, pero tendremos que encontrar alternativas. Quizás podamos hibridar algunos. Quizás podamos electrificar los componentes pequeños, modificar el resto, usar combustibles alternativos cuando sea necesario en ciertas regiones, etcétera, etcétera. Tendremos que ser creativos, pero creo que podemos hacerlo, porque si queremos satisfacer la gigantesca demanda mundial y al mismo tiempo reducir emisiones, necesitaremos todas las herramientas a nuestra disposición. Bien. Suena positivo, pero también es vago e inútil sin medidas concretas. Debería dedicarme a la política. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos pronto con más contenido divertido y útil en el canal de D4A.